exponerse en el trabajo, a principalmente garantizar los derechos de niñas y niñas, en este caso, niñas y niñas que han vivido situaciones de vulneración de derechos. Tenemos distintos mandatos, lo hemos recordado una y otra vez, pero es importante explicitar que estamos frente a un cambio respecto a los modos de ejercer nuestro trabajo para garantizar derechos, ¿no? Y para proteger derechos de niños y niñas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día también es un espacio, me permiten, voy a sacarme la mascarilla, estoy lejos de todo, bajamos, ya estamos bajando, ¿no? Valparaíso pasó a zona azul, celeste, ¿no? Bueno, de bajo impacto, gracias. Entonces, en este escenario es importante pensar que lo que estamos haciendo en esta comisión efectivamente son formas de trabajo que no necesariamente siempre hemos tenido para proteger los derechos de niñas y niñas, y por eso debemos acompañarnos, debemos detenernos también para tener reflexiones, porque de una otra manera nos interpela en el modo de ser de cada uno de los sectores, de cada una de las instituciones y organizaciones que estamos ahí, porque es un escenario distinto al que hemos tenido, ¿no? Pasamos, recuerden, además, que en el marco de lo que define la ley para esta comisión, pero luego, desde el 15 de marzo, tenemos también la ley de garantía que nos mandata a trabajar y que en el ámbito de lo público pueda responder a la garantía de derechos de la niñez hasta el máximo de los recursos disponibles. Y eso es algo que es fundamental y es algo en lo cual tenemos que acompañarnos, tenemos que colaborar y tenemos muy buenas experiencias en esos ámbitos y tenemos otros grandes desafíos también para ello. Y por eso hemos querido tener un espacio chiquito que nos invite también a la reflexión conjunta, cómo nos miramos a partir de lo que nos dicen ciertas investigaciones, lo que nos dicen los estudios respecto a intersectorialidad, pero que son estudios que están basados en las prácticas reales, ¿no? En las prácticas que se desarrollan, en las experiencias, no son entelequias, no son solo abstracciones. Entonces, desde ahí queríamos partir en esta idea de cómo trabajamos la intersectorialidad para la garantía de derechos, ¿no? Que es lo que nos convoca en este espacio. Y desde ahí, solo explicitar y mencionar, bueno, tenemos que mirar y revisar cotidianamente el lente con el que observamos también nuestro ejercicio de ser garantes de derechos. Eso es algo que yo creo que no se agota en un espacio de jornada, no se agota en la declaración, creo que como lo hacemos nosotros, pero es una invitación a que cada uno y cada uno de nosotros como sector pueda hacer esa reflexión interna dentro de sus equipos y dentro de los ámbitos, porque efectivamente múltiples desafíos tenemos en aquí, ¿no? Y insisto, es un cambio cultural en el cual nos tenemos que acompañar, porque no hay posibilidad de que ningún sector por sí mismo, o solo, o en solitario, pueda hacerlo. En ese sentido, a mí me parece interesante solo mirar algo de cuál es el escenario en el que estamos, o algunas características nacionales también de la manera de hacer las cosas en nuestro país. Este es un informe que tiene un par de años, y Francisco hace así porque creo, Francisco, que tú ya me escuchaste alguna vez al respecto. Pero esto tiene un par de años que el informe del PNUD, la manera de hacer las cosas nos muestra y dice, bueno, ¿por qué en Chile ciertos cambios en la política pública o en las políticas sociales relevantes, reformas en ámbito de salud, reformas en ámbito de educación y otras reformas en el ámbito también de lo privado, no siempre tienen los efectos que se requieren en comparación también con otros países y con otros contextos culturales y sociales? ¿Cuáles son las maneras de hacer las cosas en nuestro país que pueden ser limitaciones para los cambios que se requieren, ¿no? Cambios que van en directo beneficio también de las personas. Entonces, la invitación es a mirar nuestras prácticas y qué es lo que nos dice el PNUD sobre maneras de hacer las cosas en nuestro país. Una, que por un lado tenemos institucionalmente ciertas definiciones, ¿no? Ciertos factores que se conjugan en las prácticas. Es ese modo que tenemos de llevar a cabo nuestra tarea. En ese modo de hacer las cosas hay ámbitos que son institucionales, por ejemplo, los mecanismos de exigibilidad. Aquí inmediatamente nosotros podríamos pensar en DIPRES, por ejemplo, ¿no? Podríamos traducir, sería el horizonte, o aquellos mecanismos también. El considerar también los recursos asociados, que suele aparecer como gran temática. Bueno, algo que es interesante de esta comisión es que precisamente si tenemos dificultades para garantizar derechos que están puestas en las faltas de recursos, que eso, que es un dato
de la causa, digamos, ¿no? Efectivamente podamos levantarlo como un requerimiento y como una necesidad, y no solo como un obstáculo, ¿no? Por eso es distinto, ¿no? Es una forma distinta de hacer las cosas. Ese es el marco institucional y por lo tanto también tiene que ver con ciertos mecanismos, formas de organización y cómo la práctica típica también se mueve en otros ámbitos, no solo las definiciones normativas como estamos hoy día acá, también se mueve por ámbitos que tienen que ver con subjetividad, tienen que ver con juegos de poder, tiene que ver con ámbitos identitarios, con cómo transformamos, cómo intercambiamos, cómo movilizamos información, qué información pongo al servicio del trabajo con otros, qué información no entrego, ¿no? Y de alguna otra manera identifica que en nuestro país se dan ciertas formas, ciertas inercias en las prácticas cotidianas, que están dados por esos juegos de poder, que están dados también por ámbitos identitarios. Yo soy de acá, tú eres de otro sector, ¿no? Alguien dice, no, si con este área conversamos, etc. Ahí hay elementos que son importantes también de mirar, las creencias que tenemos también sobre el otro, y aquí pasa algo que es importante al nivel de la subjetividad, que puede tener un ámbito relevante también en nuestras prácticas y que es importante mirar al interior de los equipos. Y desde ahí, ¿cuáles son los niveles de legitimidad y de confianza que tenemos para trabajar con otros, con otras? ¿Cuáles son los soportes que tenemos? Que hay desigualdades, hay diferencias. ¿Cuáles son las motivaciones y el tipo también de temporalidad que estamos abordando? ¿Por qué traer esto, no? Pudiese ser una reflexión. Y siempre además, yo vengo del espacio profesional, llegué luego, tomamos el espacio académico precisamente porque la reflexión en el espacio profesional es fundamental para poder cambiar las prácticas. Y bueno, ¿y qué es lo que nos invita a esto? Efectivamente hagamos las preguntas por esas condiciones que nos permiten mirar nuestro modo de hacer. ¿Qué es lo que nos dice el PNUD de ciertas prácticas? Siete prácticas, dice el PNUD habitualmente. Y a ver si alguna de estas las identificamos y las miramos en nuestras prácticas cotidianas como modo de hacer, y cuáles de esas o cómo hacemos para avanzar, porque en el fondo esta información no es solo para yo estoy hablando aquí adelante, sino que decir, bueno, ¿cómo nos ayuda esta información para mirar el horizonte en esta comisión? Nos dice, bueno, hay una práctica o un modo que se llama como efectivamente adopción resistida, que muchas veces es cuando vienen ciertos cambios, como la ley de garantía, hoy día el pensar en ser garante de derecho, trabajar intersectorialmente, digo, ya, ok, viene este cambio, viene esta nueva normativa, lo voy a hacer, pero lo hago a mi manera. Siempre lo he hecho así, bueno, ahora el cambio de nombre, yo creo que todos hemos escuchado de alguna vez algo, este modo de hacer las cosas, ¿no? Vamos a ver luego cuál es el impacto que tiene. Hay otro modo de hacer las cosas en las cuales muchas veces hay una forma de abordaje ante los desafíos y los cambios que dice, ok, lo vamos a hacer, pero puede haber una cierta, de otra manera, una improvisación que es adaptativa. Y que la frase que la identificaba o que era el corazón de este modo de hacer las cosas es decir, si no lo hago yo, no lo hace nadie, ¿no? Esa frase, no sé si les recuerda algo. En sus equipos a veces recuerda también el espacio privado, también los espacios familiares aparece, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay exigencias o cambios, alguien puede tomar también, alguien o un equipo, tomar el rol y decir, bueno, si esto no lo hago yo, no lo hace nadie, ¿no? Y tomo grandes espacios, no transfiero, no discuto, no hago una diferencia con otro y guardo y sigo haciendo. ¿Qué es lo que garantiza esta forma? Es que nada cambie, ¿no? Y que generalmente se puedan desgastar un par de equipos, pero que no necesariamente, o un par de personas, pero no necesariamente modifique prácticas institucionales, por ejemplo. También hay otro que tiene que ver con una transgresión pactada. Este cambio no nos conviene, no nos conviene, por lo tanto, acordemos, o puede ser incluso hagamos como que sí, pero arreglemos, ¿no? Cierto arreglo, y tú te puedes decir sí, ok, lo vamos a hacer, pero de fondo generamos cierto acuerdo con un par de actores y nada se mueve, ¿no? Nada cambia. Hay otra forma y otra práctica que es pensar en una adaptación que es proyectiva, que es poner en un horizonte los cambios, hacia dónde se quiere llegar, poder definir un objetivo común y definir también algunos caminos para llegar, porque hay una convicción respecto a que ese cambio es importante, ¿no?
y a eso se le denomina la adaptación proyectiva. Hay otro que tiene que ver con la renegociación constante. Bueno, y esta es una frase que además, cada cambio de gobierno que lo podemos escuchar, cada cambio de equipo, cada cambio de jefatura, de institucionalidad puede aparecer y se puede, ¿quiénes son ellos para hacer lo que yo tengo que hacer? ¿No es cierto? Ya, esta es una práctica también muy habitual, porque cuando partimos también solo de la defensa, es difícil que modifiquemos o que estemos en disposición de modificar nuestra práctica. ¿Qué saben ellos de lo que yo hago? O lo difícil que es mi trabajo para que me vengan a decir que tengo que hacer algo distinto. Ese tipo de cosas aparecen y eso como constantemente está renegociando también el objetivo. También aparece el acuerdo de mínimos, ¿no? Que siempre dice, bueno, vamos a esperar, si alguien da, si no aparece mucho, haremos el mínimo porque parece que nos está ocurriendo mucho más. Y también hay otro que es la negociación habilitante, que es cierto acuerdo en función de objetivos que define que hay claridades en las cuales si todos colaboramos, todos y todas ganamos. Esas 7 prácticas que identificó el PNUD en el ámbito público y en el ámbito privado también, de la manera de hacer las cosas en nuestro país, tienen distintos efectos respecto a los desafíos y cambios cuando se quieren plantear. ¿Y qué es lo que nos dice? Y el equipo del PNUD mapeó, digamos, estas prácticas, nos dice que estas 7 prácticas se pueden reorganizar y que tienen efectos también. Efectos que pueden brindar más o menos oportunidades sociales para los cambios que se requieren, pero que además es necesario movilizar también ciertas capacidades subjetivas. Y por lo tanto, aquellas prácticas que puedan ser favorecedoras de cambios, de transformaciones, de modos de hacer, son aquellas en las cuales tenemos una adaptación proyectiva, es decir, hay un horizonte claro, hay un horizonte que se dialoga, consensúa, construye, se proyecta y que nos vamos adaptando según eso, pero que además hay una revisión constante que implica también mirar esto es beneficioso para todos y todas y es ese horizonte en el cual nos tenemos que mover. ¿Por qué les presento todo esto? Porque de una otra manera esto tiene que ver con la propuesta también de trabajo en esta comisión, que es también a mirar nuestras prácticas y modos de vincularnos, que implica esa mirada para adentro, pero esa mirada también cómo nos vinculamos entre nosotros, y que de una otra manera nos invita también a tener una lógica de orientación de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? De nuestros modos de hacer las cosas, que es pensar principalmente en cómo orientamos nuestro quehacer, cómo orientamos efectivamente el funcionamiento de estas comisiones, las mesas, los acuerdos, algo que es fundamental, cómo logramos proteger derechos de niños y niñas como ámbitos públicos que además niños y niñas que han vivido situaciones de vulneración a lo largo de la vida, reconociendo que también cuando llegan a servicios de protección especializada tienen una historia en la cual como Estado también hemos fallado en generar esas condiciones. Por lo tanto, muchas veces nos toca hacernos cargo de historias previas. Entonces, ¿desde qué lógica vamos a orientar la acción de esta comisión? Principalmente implica orientar de una práctica, tener una orientación clara respecto a las posibilidades y potencialidades de transformación de la propia práctica, disponiendo nuestros recursos institucionales principalmente, ¿no? Los ponemos al servicio, pero también identificar que hay recursos que son subjetivos, que son de disposiciones, de creencias, de mirada común, que es algo que vamos a mirar también, abordar hoy día. Tiene que ver con mirar ese conocimiento práctico, su aprendizaje, esas experiencias previas que tienen los equipos, con el fin de que miremos procesos que sean permanentemente de aprendizaje y reflexividad. Creemos que no hay posibilidad que pensemos en proteger, garantizar derechos de niños y niñas si no tenemos hoy día en este contexto país en el cual nuestras condiciones tenemos. Y voy a mirar esta bienvenida, la bienvenida al equipo de la Defensoría de la Niñez que participa por primera vez también en esta comisión, y que somos un país que tenemos una deuda gigante respecto a la cantidad de derechos de niños y niñas. Y por lo tanto, tenemos un desafío mancomunado. Y en ese sentido, no es posible asumir el desafío si no tenemos la experiencia permanente de aprendizaje y reflexividad. Y si no estamos disponibles ni siquiera a mirar nuestras prácticas, ¿no? Eso es algo que es fundamental. Y colectivamente, ¿no? Colectivamente, sí, nos tenemos que acompañar en esto.
no hay posibilidad que lo hagamos. Yo creo que aquí, no sé, si pero al menos quienes trabajamos en este ámbito, yo no sé si hay alguien que pueda decir que tiene 100% garantizado, está libre, mirada autocéntrica, está libre de desafíos, totalmente garante en su práctica cotidiana. Yo no sé si eso es posible, ¿no? Por eso es un cambio cultural y por eso tenemos que acompañarnos en él. Y por lo tanto, es pensar desde el aprendizaje y la flexibilidad las posibilidades de innovación y las posibilidades que tenemos de cambiar y modificar nuestros modos de ser. Por eso algo que es vital es que también, además hoy día, escenario país, debemos quizás mirar también respecto a la situación de vulneración de derechos, cómo leemos también, tremendo desafío, cómo leemos los requerimientos y el escenario social en el que vivimos, ¿no? Y por lo tanto, cómo orientamos nuestra acción. Lo peor que nos puede pasar es tener respuestas rápidas y lineales a problemas complejos, porque lo que estamos abordando son problemas complejos. No necesariamente complicados, complejos porque tienen distintos niveles y requieren de distintos actores. No necesariamente lo complejo es complicado. Lo complicamos, sí, lo complicamos. Además. Pero en ese sentido, por lo tanto, ¿qué es lo que nos invita en ese trabajo intersectorial? Es que siempre tengamos relación en grados de identidad, en intensidad de la intersectorialidad. La intersectorialidad tiene distintos grados. Hemos avanzado en este tiempo de la comisión en una gradiente también. Ha sido definida en función de algunas tareas, algunas acciones específicas que han sido definidas por el Servicio de Protección Especializado, que hemos ido, y acá también desde el ejercicio que hacemos desde la Seremi de Desarrollo Social, invitados y hemos trabajado coordinadamente en esta línea, ¿no? En mirar esos propósitos de las políticas y los grados de intensidad en la intersectorialidad, pero por otro lado, tiene que haber consistencia también en ese grado de intensidad y cómo la gestionamos, cómo la coordinamos. Entonces, tenemos en ese desafío, tenemos también un ejercicio gradiente que tiene diversos niveles. Y aquí quería pedirle a ella, que es la supervisora, solo que nos invite también a mirar esa gradiente y solo mencionar que hay posibles intensidades en intersectorialidad. Desde un nivel de baja intensidad, que es el que generalmente tenemos, el que más hemos desarrollado, lo digo yo como alguien que viene del trabajo territorial y sectorial. Generalmente lo que nosotros tenemos o generamos también y trabajamos son relaciones que están puestas individualmente. Por ejemplo, un profesional que tiene disposiciones que cuando se va, eso cambia, ¿no? Y que tiene muchas disposiciones que están individuales, que son actividades de cooperación, para obtener mejor comprensión de los sistemas también, y construimos confianza para asociaciones más complejas, pero está puesto también en un nivel en el cual hay cierta cooperación, pero que está a un nivel más individual, del actor, la profesional que tiene gran compromiso, ¿no? O el profesional, y que se da y que facilita aquella acción. Cuando hablamos de una intensidad media, está puesto en la coordinación, donde hay un nivel más institucional, una presencia también de la organización, hay espacios de planificación, hay ciertos instrumentales, ¿no? Que permiten que sea accesible. Por ejemplo, el acta de comisiones tiene que ver con eso, con poder hacer el seguimiento, con poder efectivamente ser visibles los acuerdos. ¿Cuál es la aspiración? Es que en la comisión avancemos también, vayamos trabajando con el horizonte de alta intensidad, que es el formato que hoy día los requerimientos del trabajo de la niñez nos mandan. Pero nosotros acá hablamos de protección de derechos de la niñez, pero este es un desafío que tenemos de intersectorialidad para la garantía de derechos en todos los sectores, ¿no? Este es un desafío, esto aparece también en el análisis de las políticas en ámbitos distintos, en salud, en educación. ¿Y qué es lo que nos invita a la alta intensidad? Es generar no solo los acuerdos formales, pero donde definimos las metas, los objetivos que son identificados, son compartidos, pero además tiene ciertos soportes. Podríamos decir que este nivel a veces puede ser estar muy lejano a nosotros.
¿Qué es lo interesante de lo que pasa en esta mesa? Es que toda esa definición de requerimientos, presupuestos, etcétera, tú dices así, bueno, ¿qué es lo que aparece sectorialmente? No está en alcance, no depende de mí, no tenemos más plazas, no tenemos más recursos, no tenemos hospitales. ¿Cuál es el requerimiento? La posibilidad es que la tremenda posibilidad, y además tenemos el piso normativo, que esta comisión identifique y que efectivamente esa discusión, por más que a veces nos dicen también, estoy solo en el nivel técnico, ¿no? Eso tiene que ser una definición del servicio completo. Bueno, primero esta comisión está pensada para que funcione efectivamente y haya definiciones políticas de quienes coordinan servicios, unidades, etc. Serenis, y que de una otra manera también genera las condiciones para que eso ocurra. Si no están, nosotros tenemos que levantar el requerimiento de distintos actores. Y por eso preside, quien ejerce el rol de Seremi de Desarrollo Social, porque quien le toca luego también ir a asistir a otros financiamientos, presupuestos, etc. Bien, la dejo. Sí. Quiero González de la Supervisión Regional.